Buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a seguir adelante con nuestra clase de Pentateuco con el pastor y doctor Kyle Bauer. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a este día. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por este precioso día que nos regalas. Bendice tu palabra, bendice, Señor, tu presencia en nuestras vidas, sea guiándonos hoy, Señor, y dándonos una mayor revelación de tus propósitos y tus planes. Bendice al maestro, Señor, bendice su ministerio, su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora les voy a dejar con el pastor Kyle Bauer. Muy buenos días todos. ¿Cómo estamos? Esa es nuestra cuarta clase sobre el Pentateuco. Ojalá que ustedes hayan estado aprendiendo mucho, que hayan tenido revelaciones más profundas del propósito y el contenido y las cosas, las joyas escondidas en el Pentateuco. Y desde el comienzo de la clase, casi no hemos salido de Génesis. Ahora estamos fuera de Génesis, solo con la excepción de la primera parte de la clase de hoy. Entonces, pero vamos a estar en Éxodo por la mayoría del tiempo hoy. Y yo creo que llevamos, si no me equivoco, la mitad de la clase. Entonces, todavía tenemos mucho que aprender, que escarbar y descubrir del Pentateuco. Quiero que nosotros sigamos mirando la historia panorámica de que va de toda la perspectiva del mundo en el principio del libro de Génesis y luego se enfoca la historia en un solo hombre, Abraham. Y luego de Abraham a sus descendientes, Isaac, Jacob, cuyo nombre Jacob fue cambiado a Israel. Por eso se conoce como Israel, porque Dios cambió el nombre de Jacob. Y como dije en el principio, solo hay 6 semanas para esta clase y hay tanto que estamos descubriendo, pero hay tantas otras joyitas escondidas ahí que requeriría una clase de 16 semanas o tal vez más para seguir escarbando y sacando estas joyas. Entonces, Abraham, Isaac, Israel, Jacob, Israel, misma persona, y los 12 hijos de Israel que llegaron a ser las 12 tribus de Israel, que llegaron a ser la nación de Israel, que lleva el pacto de Abraham. Pero como vimos la semana pasada, eso no es el único pacto que Dios hizo con los descendientes de Abraham. Comenzó con Abraham, Isaac heredó el pacto, Jacob heredó el pacto y luego con sus descendientes, la nación de Israel, ellos hicieron un pacto con Dios frente al monte Sinaí cuando Dios les entregó los 10 mandamientos. Eso sí fue otro pacto que Dios hizo con ellos. Ahora, y luego, entonces, eso es Dios armando su historia de salvación. Ahora, con estos descendientes de Abraham, no solamente son los herederos del pacto, sino que ahora vamos a ver en el Pentateuco que Dios ahora está forjando este pueblo para ser su gente. Este discurso hoy se llama la nación santa y eso es lo que Dios quiere, siempre quería desde el principio, quería un pueblo apartado para él, donde dice en Éxodo capítulo 6, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Dios repite esto a lo largo de la Biblia. La última vez que se dice es en el final, al final de Apocalipsis, cuando todo ya se ha acabado y todos estamos en la gloria con el Señor. Y por fin dice, yo seré su Dios
y ustedes serán mi gente o mi pueblo. Wow, lo que Dios hizo con Israel en forjarla a ser su pueblo, un pueblo llamado por su nombre, un pueblo que carga su ley, un pueblo cuya ley, la ley de Dios está escrita en su corazón, vive en rectitud y santidad delante de él. Eso es lo que Dios quería desde el principio con Adán en el huerto de Edén. La nación de Israel siendo forjada a ser el pueblo de Dios es un tipo recuperación de la relación que Dios tenía con Adán. Es un tipo, y la tierra prometida es un tipo restauración del huerto. Entonces, Israel entrando en la tierra prometida es como que Dios está devolviendo a Adán al huerto de Edén. Y vamos a mirar esta imaginería hoy día. Entonces, sigamos con la historia del Pentateuco. Los últimos capítulos del libro de Génesis habla de la mudanza de Israel a Egipto por medio del hijo de Jacob, José. Entonces, esta parte se llama la liberación de una nación inmunda. Entonces, es primeramente la mudanza a Egipto. Génesis termina con la larga historia sobre el hijo de Jacob, José. Esta historia es más que una simple curiosidad en la historia de los patriarcas. Esta historia detalla cómo Israel y sus descendientes llegaron a habitar en Egipto. Y esto, cuando ellos van a Egipto, y no voy a recalcar toda la historia porque tenemos muchas otras cosas que escarbar en el Pentateuco en esta mañana, pero estoy seguro que todos los que están escuchando están familiarizados ya con la historia de José. Sus hermanos lo vendieron, estaba en la casa como esclavo de Potifar y luego en la prisión y luego en el palacio como el segundo sobre toda la nación. Cuando sus hermanos y su padre de José se enteraron que aún vivía José, José los mandó traer porque había una gran hambruna en toda la tierra, pero Dios había preparado el camino por enviar a José a Egipto. Ahora, hambruna en toda la tierra, pero abundancia en Egipto. Entonces, como sus hermanos y su papá y todas sus familias estaban pasando hambre, los mandó traer. Vengan a habitar aquí en Egipto conmigo. Entonces, toda esta historia detalla cómo ellos llegaron a Egipto. Y esto comienza a cumplir lo que Dios le había dicho a Abraham acerca de sus descendientes. En Génesis capítulo 15, versículos 13 al 17, cuando Dios está estableciendo su pacto con Abraham en un sueño, le dice, ciertamente por 400 años tus descendientes serán esclavos a una nación. Entonces Dios le dijo a Abraham que esto iba a ocurrir. Entonces, cuando la tragedia de la esclavitud de los israelitas en Egipto ocurrió, Dios ya sabía que esto iba a pasar, pero no es que Dios es el autor de tragedias y maldades, no es que Dios a propósito nos mete en situaciones como que es malvado con nosotros, pero toda la historia está en sus manos. Tu historia personal también está en sus manos. Él está guiando todo. Entonces, él está guiando a su pueblo y eso es parte de la historia, pero acuérdense, todo lo que leemos de Israel en la Biblia, su historia es también nuestra historia. Todo lo que aprendemos de historia, como de la historia de Israel, como Dios trató con ellos, como ellos estaban esclavizados, como ellos se quejaron en el desierto y bla, 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 bla. Toda la historia. Nosotros somos iguales. Entonces hay que aprender de la historia de Israel también. Entonces, esta historia de José mandando traer su familia a Egipto
y luego la esclavitud en Egipto. Esa historia establece cómo Dios comienza a forjar a los descendientes de Abraham en un pueblo que le pertenece a él. Como dije hace un momento, Éxodo 6:7 dice, te tomaré como un pueblo mío y yo seré tu Dios. Pero todo eso es en base a lo que sucedió en Egipto. Y acuérdate, lo que sucedió en Egipto con ellos también es nuestra historia. Esta historia establece el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham y la realización de nuevos pactos con los descendientes de Abraham que permitirán que el mundo sea bendecido por medio de estas personas. Acuérdense lo que Dios dijo a Abraham en Génesis capítulo 12. Dijo, todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. Entonces, Dios está en la historia de cumplir con todo esto. Ahora, el Éxodo comienza en capítulo 1 diciendo que ahora se levantó un faraón de Egipto que no sabía de José. Entonces, todas las bondades que José hizo para Egipto, para sacarlos de la hambruna, para hacerlos literalmente un país rico y un poder mundial, fue bajo el tiempo de José y la administración de José, pero se levantó un faraón que no conocía de José. Y uno dice, pues, ¿cómo así? Es muy probable de que había un cambio de dinastías. Entonces, el linaje de faraón que sí sabía de José probablemente se acabó y llegó a poder otra dinastía y otros reyes y faraones que no eran parte de esta descendencia o linaje que salió de José, el faraón que él servía. Entonces, como llegó nueva administración, nuevos poderes en Egipto, es muy probable que ya no sabían de José y eso es probablemente lo que pasó en aquellos tiempos. Entonces, nueva dinastía, se olvidaron toda la historia de Egipto o de José en el pasado y ahora ellos miraron la multitud de Israel y se dijeron a sí mismos, híjole, híjole es un término egipcio. Dijeron, híjole, si nos atacan nuestros enemigos, capaz de que los israelitas se levanten y en contra de nosotros junto con nuestros enemigos, entonces mejor los hagamos nuestros esclavos y los subyuguemos para que no se puedan levantar en nuestra contra. Entonces, por 400 años los israelitas estaban en esclavitud a los egipcios. Ahora, eso es cuando Dios entra en el escenario para ahora liberar a un pueblo inmundo. Acuérdense que Dios está llamando a los israelitas en Éxodo para ser un pueblo santo, pero en ese momento no son un pueblo santo, son un pueblo inmundo. Son esclavos y quiero que veamos la imaginería de esclavitud. ¿Qué es lo que vemos en Éxodo de la imaginería o las imágenes de lo que es la esclavitud? Número uno, acuérdense, su historia es nuestra historia. Número uno, ellos eran incapaces de servir a Dios. Éxodo 3:12 dice, cuando Dios está hablando a Moisés en la zarza ardiente, mandándolo de regreso a Egipto para liberar a su pueblo. Dijo, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirás a Dios en este monte. Eso significa que no estaban sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque gente que está esclavizada tienen un amo y su amo no es Dios, su amo era los egipcios. Ellos tenían mentalidad de esclavo, corazón de esclavo, sirviendo otro amo. Pero ahora Dios los va a liberar para que Él sea su amo, Él sea su Dios. Entonces, la imagen de un esclavo es uno que es incapaz de servir a otro amo.
Dios. Número 2, ellos eran incapaces de adorar a Dios. Mira lo que Éxodo 3, 18 al 19 dice. Dice así: el Señor, el Dios de los hebreos, se ha encontrado con nosotros y ahora, por favor, vayamos 3 días de viaje al desierto para que podamos ofrecer sacrificios, o sea, adorar al Señor, nuestro Dios. Y Dios sigue diciendo a Moisés: pero yo sé que el rey de Egipto no te dejará ir a menos de que te obligue una mano poderosa. Entonces, incapaces de servir a Dios e incapaces de adorar a Dios. Entonces, Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón: déjanos ir para ofrecer sacrificios, o sea, adorar a nuestro Dios. Y faraón le va a decir: no, no puedes ni servir a Dios y no puedes ni adorar a Dios. Otro perfil de la esclavitud que vemos en Éxodo es que ellos son cruelmente maltratados por sus capataces o por sus esclavizadores. En Éxodo 3, cuando Dios está hablando con Moisés, dice: yo he escuchado los gritos de mi gente, yo he visto su angustia y yo he visto la crueldad con que los están tratando. No son capaces de servir a Dios ni adorar a Dios y están siendo oprimidos cruelmente, maltratados cruelmente. La imagen de la esclavitud es la imagen del pecado. Esto es lo que hace el pecado. Cuando estamos envueltos y esclavizados en nuestro pecado, no estamos sirviendo a Dios, porque no tenemos a Dios como nuestro amo. Nuestro amo es el pecado. Lee Romanos capítulo 6 y 7 y el apóstol Pablo detalla esto, cómo nosotros somos esclavizados al pecado. Entonces, y somos incapaces de adorar a Dios cuando estamos envueltos en nuestro pecado, porque estamos adorando a nosotros mismos y nuestras lujurias y nuestro egoísmo, todo lo que nosotros queremos. Y el pecado que nos ha cautivado, estamos sirviendo y adorando esto. Y el pecado cruelmente maltrata a sus capataces. Eso es innegable. Hay una muchacha que yo conocí cuando ella era muy joven y ahora ella recién ha regresado al Señor, recién ha regresado a nuestra iglesia, pero tomó los últimos 10 años, 12, 13 años, nada más en el puro mundo y el mundo le golpeó a ella, le maltrató, le esclavizó y le trató con una crueldad. Y ahora que recién, y cuando digo recién, digo de las últimas 2 semanas, ha estado en nuestra iglesia y cada vez está llorando porque está arrepentida por lo que hizo y lo que le hicieron. El pecado solo sabe matar, hurtar y destruir. Entonces, eso es el perfil de la esclavitud, de lo que vemos en Éxodo. Ahora, como es el título de esta parte del discurso de esta mañana, la liberación de una nación inmunda. ¿Cómo inmunda? Es porque todavía, aunque son los descendientes de Abraham, ellos no adoran a Dios, no sirven a Dios, sirven a otro amo, están envueltos en su esclavitud y en su pecado, su mentalidad y corazón de esclavo, todavía no son el pueblo de Dios, todavía no son purificados, todavía no son apartados, pero a esto bajó el Señor con el propósito de liberarlos. Ahora Dios llamó a Moisés y Moisés se encontró con el Señor en la zarza ardiente. Estamos moviéndonos rápidamente por el libro de Éxodo. Ahora estamos en Éxodo 3 y 4 y 5, cuando Dios está hablando con Moisés desde el árbol. Cuando Moisés está hablando con Dios, Dios dice: tú vas a ir a Egipto
y yo voy a liberar mi pueblo a través de ti. Y Moisés dice, no, 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 no. Tienes el hombre equivocado. Yo no puedo hablar bien. Ahora, déjenme decir algo rapidito acerca de que Moisés no podía hablar bien, porque yo sé, bueno, por lo menos yo creo que yo sé, porque en el libro de los Hechos dice que Moisés era poderoso en hechos y en palabras, pero tenemos la imagen en nuestra mente de que Moisés tartamudeaba, pero te puedo prometer que él no era un trabalenguas. Piénsenlo. ¿Dónde se crió Moisés? ¿Dónde? En Egipto. No solo en Egipto, en el palacio. Entonces él se crió cerca del faraón como hijo de la hermana del faraón, y todos ellos hablaban egipcio. Entonces por los primeros 40 años de la vida de Moisés, él, él dominaba el egipcio mucho mejor que el hebreo. Y luego cuando él mató al egipcio y tuvo que huir por su vida, fue a Madián por otros 40 años. En Madián ellos no hablaban hebreo, hablaban idioma suya. Entonces por 40 años él manejaba, dominaba el egipcio. Por los siguientes 40 años estaba dominando, tratando de dominar el idioma de su esposa y de su suegro y de las tribus en donde estaba viviendo. Y ahora tiene 80 años cuando él regresa a sus hermanos israelitas. Entonces dice, oh no, oh no, no me mandas con esos hebreo hablantes. Yo, yo manejo el egipcio y manejo este otro idioma y poco hablo el hebreo. Entonces seguro que él tartamudeaba, no porque no podía hablar, pero no dominaba bien el hebreo. Eso para mí tiene muchísimo sentido. Entonces, por eso dijo, mira, te voy a enviar a tu hermano Aarón y él va a ser tu portavoz en frente de la gente. ¿Por qué? Porque Aarón se criaba entre los hebreos como esclavo. Él dominaba mejor el hebreo, pero estoy seguro que todos los esclavos israelitas eran bilingües. Ellos tenían que entender a sus esclavizadores, entendían el idioma de la tierra, entendían egipcio y hablaban egipcio, pero también hablaban hebreo. Entonces eran bilingües. Entonces Aarón sabía egipcio y hebreo. Eso para mí tiene muchísimo sentido. Ok. Entonces Dios está en proceso de liberar a un pueblo inmundo. Entonces Moisés está hablando con Dios. Dios dice, ahora Dios dice, ¿cómo te llamas? Yo soy quien yo soy. Dios revela su nombre. Eso es otra enseñanza total que no tenemos tiempo en esta mañana. Pero Dios dice, Moisés, perdón, dice, ¿y qué tal si no me creen? ¿Qué voy a hacer si no me creen? Dice, ok, vas a hacer estas señales. ¿Listos? Señal número 1, mete tu mano en tu túnica, sácala. Cuando la sacó, estaba totalmente enferma con lepra. Y luego dice, vuelve a meter tu mano. La metió, la sacó y estaba limpia. Esto no es un truco de magia. Esto es una señal. ¿Qué es la señal? La señal es que mi pueblo es inmundo, pero yo vengo a hacerle santo. Yo vengo a limpiarlo. Segunda señal, toma la vara que está en tu mano, tírala al suelo, y cuando lo hizo se convirtió en serpiente. Y luego Dios dice, agarra la serpiente por la cola, y cuando lo hizo se volvió a convertir en vara. ¿Qué es la señal de una serpiente a lo largo de la Biblia? Es señal de Satanás y demonios.
Básicamente Dios está diciendo, yo vengo a limpiar, a ser santo a un pueblo inmundo y voy a liberar a un pueblo que está cautivado a Satanás. No solamente a los egipcios, pero al pecado y la muerte por medio de Satanás. Entonces, esos son no trucos de magia, son señales. Y estas señales son exactamente lo que Dios intenta hacer con su pueblo, liberar a un pueblo inmundo para llamar a ese mismo pueblo para ser una nación santa. Éxodo 12:12 también dice en cuanto a la serpiente y liberarlos de poder satánico. Éxodo 12:12 dice así: un pueblo atado por el disculpa, y sobre todos los dioses de Egipto haré juicio. Yo soy el Señor. Entonces, no solamente sobre los egipcios, sus capataces, pero sobre los dioses demoníacos de Egipto, Dios está dando juicio, haciendo justicia sobre ellos. Va a pisotear, igual como Jesús nos dijo en el libro de Lucas, de que yo les he dado poder, potestad para pisotear, para hollar todo sobre alacranes y serpientes y sobre todo el poder del enemigo y no les hará daño. Esa es la misma señal que Dios le está dando a Moisés en la zarza ardiente. Entonces Moisés va de regreso a Egipto y hace todos los milagros de las 10 plagas. No vamos a repasar las 10 plagas, pero con una mano poderosa, Dios obligó al faraón soltar a los israelitas. La última plaga fue la muerte de los primogénitos y eso es la Pascua, cuando la muerte pasó por encima de las casas de los hebreos. Vamos a hablar mucho más de esto en la próxima semana. No quiero tomar tiempo ahora para hablar de la Pascua. Vamos a detallar esto más en la siguiente semana, ¿ok? Pero es en la Pascua donde Dios por fin liberó, obligó al faraón soltar a los israelitas. Y ahora, entonces, en la liberación de Egipto, esto marca la liberación nuestra del pecado por medio de Cristo Jesús. Otra vez, no quiero decir demasiado de esto ahora porque vamos a hacer esta conexión de la Pascua y la cruz de Cristo en la próxima semana. Ahora, Dios comienza a forjar. ¿Qué es lo que hacemos después de conocer a Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, pues, bautizarnos, claro, vamos a ver eso, y entrar en un proceso de discipulado. Nuestra salvación no es yo recibí a Cristo, ahora es hora de morir. Yo voy al cielo. Tampoco es recibí a Cristo, hasta luego Dios, hasta que nos encontremos en el cielo. Tampoco. Ahora que conocemos a Cristo, es hora de aprender a seguirlo como un discípulo. Entonces, no es diferente con los israelitas. Esa es la pauta y patrón que nosotros vemos con la liberación de los israelitas de Egipto. Son liberados de su cautiverio como nosotros de nuestro pecado. Y luego, cuando nosotros somos bautizados, ¿por dónde pasaron los israelitas después de su cautiverio? Pasaron todos por el Mar Rojo. Y en 1 de Corintios capítulo 10 dice que todos los israelitas fueron bautizados en Moisés por medio del agua. Wow, es como que Dios sabe lo que está haciendo. Desde su misma liberación de su pueblo, ya está estableciendo el patrón de qué es seguirle.
Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, Jesús dice, los que creen que sean bautizados en mí. Wow, 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 wow. También en las semanas entrantes vamos a hacer la conexión entre Moisés y Cristo Jesús. Y no quiero hablar mucho de esto hoy, porque eso es para otras semanas. Y entonces, después de estar en el mar, pasar por el Mar Rojo, Dios ya comienza a forjar su pueblo de ser suyo, de seguirlo, de ser como Él es, aprender de sus caminos. Perdón, estoy haciendo cosas aquí con mis notas, ¿ok? Entonces Dios comienza a forjar su pueblo por medio de milagros continuos por el Mar Rojo. Es un milagrazo ahí, aparte de los 10 milagros que miraron en Egipto. Pero aparte de eso, hay milagros continuos. Hay todos los días una columna de nube y fuego que ellos pueden ver con sus ojos. Maná del cielo todos los días. Agua que sale de una roca. Agua amarga hecha dulce. Y muchos otros milagros que Dios continuamente hizo frente a Israel. Y Él, mira, en nuestras vidas hay temporadas de muchos milagros. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo su reputación con Israel y lo está haciendo contigo también. Porque Él está encaminándonos. Él está enseñándonos quién Él es. ¿Y quién es Él? Fiel. Él es bueno, es el libertador, ha de ser temido, es el proveedor, es el Dios milagroso, es el Dios salvador, es el Dios que provee por nosotros y ha de ser confiado. Entonces, eso establece una relación entre nosotros y Dios. Esto establece un patrón de su fidelidad para que cuando te diga a ti o a los israelitas, ahora quiero que hagan esto, podemos hacerlo en fe, diciendo, el Señor no me falló ayer. Y es razonable pensar que tampoco me va a fallar hoy o mañana. No es por nada que creemos. Nuestra fe no es ciega. Tampoco es tonta nuestra fe. No es por nada que creemos, porque Dios ha establecido su fidelidad con nosotros y las personas que dicen, que Dios no hizo esto por mí o que no contestó mi oración y ahora no puedo creer. Es que no le dieron el tiempo, no miraron las señales y solo estaban envueltos en su egoísmo y en su mentalidad de esclavitud, en vez de darle el tiempo para Dios establecer su patrón de fidelidad en su vida. Entonces, ese patrón de fidelidad es parte del proceso de Dios forjar, o en términos del Nuevo Testamento, parte de Dios discipular a su pueblo para que ellos sean de él. Entonces, él liberó a un pueblo inmundo y ahora llamó a este pueblo inmundo a ser una nación santa. Éxodo capítulo 19, versículos 4 a 6 dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre hadas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el momento decisivo del propósito de Dios con Israel. Eso fue el propósito por el que llamó a Abraham, para que por medio de él y su descendencia, todas las naciones del mundo serán bendecidas.
Ahora las naciones, no, Dios está forjando entre todos los pueblos inmundos del mundo. Ahora está llamando a un pueblo ser un pueblo santo y bendecido. Y ahora no solamente santo y bendecido, pero ellos serían sacerdotes, un pueblo sacerdotal para todo el mundo. Entonces, la bendición de Abraham y sus descendientes para bendecir todas las familias de la tierra en esta época sería de israelitas siendo el pueblo sacerdotal que se interponía entre ellos y Dios. Y mediante ellos las naciones conocerían quién es Dios. Esto fue el propósito. El propósito nunca fue solo para los israelitas. El propósito fue para todas las naciones. Entonces Dios está llamando a las personas que eran impuras e inmundas, atadas, oprimidas e incapaces de responder a Dios, a ser una nación santa y un sacerdocio para todo el mundo. Una nación santa demuestra una nación que ha salido de la mentalidad de esclavitud, el corazón atado en pecado y una nación, un pueblo liberado para poder servir al Señor sin temor. Y el sacerdocio, esto remonta al propósito de Adán en el huerto de Edén. Esto también remonta al llamado de Abraham en Génesis capítulo 12, como acabamos de decir. Ahora, en todo el mundo maldito e inmundo, Dios está haciendo un pueblo de personas que son benditas y santas. Quiero que veas la justa posición ahí. El mundo está maldito e inmundo. Ahora tenemos un pueblo bendito y santo. Wow. Entonces, esto es el llamado de a ser una nación santa. Ahora, esta nación santa en el libro de Éxodo, en el Pentateuco, se les da una ley para esta nación santa. ¿Cómo van a ser? Tienen el llamado de ser una nación santa. Ahora, ¿cómo van a ser la nación santa? Por eso Dios les dio una ley. En el monte de Sinaí, lo leemos en Éxodo capítulo 19 y adelante. En adelante, Dios les da una teofanía. La teofanía es una aparición de Dios. Ellos lo miraron su gloria, lo miraron, no voy a decir cara a cara, pero casi cara a cara. Ellos miraron su presencia en forma física descender sobre el monte Sinaí. Lo vieron en llamas, en truenos, en relámpagos y una voz de trompeta que retumbaba por todo el desierto del Sinaí. Entonces el Dios Santo se reveló a Israel no en señales y prodigios, pero al rojo vivo, ahí mismo ellos lo vieron con sus propios ojos. Y Dios lo hizo porque Él los quería marcar con el hecho de que Él es real, Él es vivo y es activo. Quería marcarlos con el temor de Dios. Quería marcarlos inequivocadamente, perdón, quería marcarlos inequivocadamente de que todo lo que él estaba dando y diciendo a Israel era inquebrantable, indiscutible. Ellos lo recibieron directo de Dios y todos lo vieron. ¿Y cuál es la ley de una nación santa? La ley que Dios les dio, tú lo adivinaste, los 10 mandamientos. Todos esos 10 mandamientos están envueltos en amar a Dios,
y amar al prójimo. Puedes deducir eso de los primeros 10, de los primeros 5, amar a Dios, y los últimos 5, amar a tu prójimo. La verdad es que si uno cumpliera esos 10 mandamientos, no hay necesidad de más de la ley de Dios. Hasta Jesucristo mismo dijo, ¿cuál es el mandamiento mayor que todo? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es el mayor de todos los mandamientos. También dice en Deuteronomio capítulo 4, versículos 4 a 9. ¿Sabes qué? Abran sus Biblias allí. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Hay que comprometerte, hay que amar al Señor con todo lo que eres, con el corazón y el alma. Hay que escribirlos sobre el corazón. Han de estar en su corazón. Escuchen, siempre fue el propósito de Dios para que sus mandamientos fueran plasmadas sobre nuestro corazón y los sirviéramos de corazón. Pero antes de ser escritos sobre el corazón de uno, fueron escritos sobre tablas de piedra. Quería Dios que lo integraran en su ser. Y ellos no pudieron. Eso es la larga y triste historia del pueblo de Israel. Ellos tenían la ley de Dios sobre tablas de piedra, pero nunca llegó a integrarse o encarnarse en ellos por tenerlo en su corazón. Entonces Dios hizo algo magnífico. Como Dios intentó hacer su verbo, su palabra, encarnarse en su pueblo. Y siempre no pasó, ellos no pudieron porque ahí moraba pecado en vez de la ley de Dios. ¿Qué hizo Dios? La palabra se hizo carne. Como Dios no podía encarnarlo en ellos, la palabra mismo se envolvió en la humanidad, se arropó de la humanidad. Y la palabra, la ley de Dios se hizo carne y vivió la vida que deberíamos de haber vivido y murió por nosotros la muerte que deberíamos de haber muerto nosotros. Jesús es la ley de Dios. Jesús es la palabra de Dios en carne. Ahora, ¿qué dice la palabra? Yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No, ahora el verbo de Dios no está sobre tablas de piedra. Está escrito en Cristo Jesús, quien vive en nosotros, plasmando su ley sobre nuestro corazón. Yo he muerto con Cristo al pecado. Ahora yo he resucitado con Cristo de la muerte. Y ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y su palabra, sus mandamientos que se hicieron carne, ahora están sobre la carne de mi corazón para que yo lo pueda vivir de manera que Israel no pudo hacer. ¿Me están entendiendo esta mañana? Qué magnífico Dios nosotros tenemos. ¿Alguien puede decir amén y aleluya para esta revelación? ¡Ay, gloria a Dios! Ahora, mientras Moisés está sobre el monte Sinaí,
recibiendo la ley de Dios. Quiero que veamos tiempos, ¿ok? De Pascua a Pentecostés son 50 días. El primer Pentecostés es cuando Moisés subió a la montaña. Dice que Moisés estuvo sobre la montaña por 40 días. 50 más 40 son un máximo, 90 días. Entonces, puede ser, perdón, puede ser que Moisés estaba ahí antes de 50 días, pero puede ser, lo máximo son 90 días, ¿ok? Entonces vamos a ir con el número 90. Eran solo 90 días desde que fueron liberados de Egipto. 3 meses, eso es nada de tiempo. Y solo en 90 días ellos tienen milagro tras milagro tras milagro. Ellos son bautizados por el Mar Rojo. Ellos están teniendo la teofanía de Dios mismo en el monte Sinaí. Y mientras Moisés está ahí, ellos hacen el becerro de oro. Son liberados, son bautizados, son provistos por Dios, miran a Dios, tienen encuentros magníficos con Dios y aún así dentro de 3 meses ya hicieron el becerro de oro. Díganme ustedes si eso no es como nosotros. Cuando una persona recién conoce a Jesús, dice, ¡ay, qué bonito es conocer a Dios! Ya soy bautizado. ¡Wow, qué bonito es conocer a Jesús! Ya tengo mis encuentros con Él, mi primer amor. ¡Ah, qué bonito! Y luego ¡brum! Vuelven a sus pecados o tropiezan otra vez. ¿A quién eso le ha pasado? Seguro que a varios de ustedes que están mirando. Pero en mi vida pastoral, ¿cuántas veces no he visto eso? ¿Por qué? Porque una diferencia es ser salvo y otra diferencia es ser un discípulo. La salvación tiene que integrarse, Dios tiene que plasmar su ley sobre nuestro corazón, pero nosotros vemos la pauta humana. La pauta humana es regresar al pecado. Híjole. Entonces, Dios en Éxodo capítulo 32 renueva el pacto con ellos que ellos rompieron. ¿Ok? Wow. ¿Alguien aquí escuchando está reconociendo tu propia historia dentro de la historia de Israel? Uf, y aún no terminamos. Hay mucho más que decir acerca de eso. Espérate cuando hablamos de la jornada por el desierto. No, hombre. Ahora, una nación santa, Dios los llamó a ser una nación santa, les dio su ley para que ellos vivan como su nación santa. Ahora les está dando el alimento de una nación santa. El maná era su sustento. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice, y recordarás que el Señor tu Dios te guió por el camino de estos 40 años en el desierto para humillarte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Y los humilló y los dejó pasar hambre y los alimentó con un maná que no conocían. Y que no conocieron sus padres, perdón, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de cada palabra que sale de la boca del Señor. El propósito de maná fue doble, fue sustentarlos en el desierto, número 1, y número 2, que aprendan a vivir dependientes de Dios en todo, para que no solo de pan viva el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, en Juan capítulo 6, él se declara a sí mismo, yo soy el pan que bajó del cielo, igual como tus
Tus padres comieron maná en el desierto, necesitan comer de mi sangre, de mi carne y beber de mi sangre. Si no, no tienen mi vida en ti. El maná fue el alimento de una nación santa. La palabra de Dios es nuestro alimento, nuestro sustento. Hemos de aprender de estar dependientes de Él, comiendo todos los días de lo que Él suple en el espíritu, no solo su provisión carnal para dinero, para techo, para comida, para carro, para escuela. Esas cosas Él sí provee, pero es más profundo, dependiendo de Él para todo. Y Él nos aumentará, Él nos seguirá forjando para ser su pueblo. Entonces, él llamó a la nación inmunda para ser una nación santa. Él dio la ley para que vivan como una nación santa. Dio un alimento para que ellos crecieran para ser una nación santa. Y también dio santidad para la nación santa. No solo como vivir en santidad y el alimento, pero Dios les dio actualmente la santidad en el sistema sacerdotal de los sacrificios. Yo tengo toda una enseñanza. Yo creo que yo di esta enseñanza en el panorama del Antiguo Testamento. Entonces yo no voy a volver a dar esta enseñanza aquí. Solo voy a decirlo rapidito porque quiero profundizar en la otra cosa que hizo para la nación santa. Pero la santidad de la nación santa se encuentra en Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice así: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar, o sea, por medio de los sacrificios, con el fin de purificarlos, para hacerlos santos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. O sea, sin el derramamiento de sangre no hay perdón para los pecados. Todo el sistema sacrificial fue para crear una nación santa, y todo ese sistema va indicando el sacrificio más grande que Cristo haría años después sobre la cruz. Y el libro de Hebreos detalla para nosotros de que el sistema sacrificial fue imperfecto y no fue capaz de erradicar el pecado. La sangre de animales no es como el hombre Dios, Cristo Jesús. La sangre de animales fue suficiente para cubrir nuestros pecados, pero la sangre de Cristo perdona y erradica los pecados. Pero, sin embargo, Dios comenzó con el sistema sacrificial y diciendo claramente: no hay purificación y no hay perdón sin el derramamiento de sangre. Tiene que haber una vida por una vida. Por eso, cuando los israelitas ofrecían sus sacrificios, tenían que imponer su mano sobre la cabeza del animal y confesar sus pecados, y así transferir sus pecados de ellos al animal y luego derramar la sangre del animal. Eso es brutal, brutal. Pero esto es lo que cuesta el pecado. Acuérdense lo que cuesta el pecado en Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Nosotros lo vimos en el huerto. No comerás de este árbol. En cuanto lo hagas, ciertamente morirás. Lo hicieron y murieron. Y ahora Dios quiere cubrir sus pecados. ¿Cómo? Vida por una vida. La transferencia del pecado de uno sobre el animal, y el animal degollado
derramando su sangre. Cada vez que tenían que confesar sus pecados y ofrecer un sacrificio, era un recordatorio brutal del precio del pecado. También todo tenía que ser purificado con sangre. Todo el tabernáculo, vamos a mirar el tabernáculo por la próxima, tal vez media hora. Todo dentro del tabernáculo, todos los utensilios, todas las cortinas y todas las bases y los postes y todos los muebles, todo tenía que ser rociado de sangre para su purificación. Ahora, para repasar rapidito, Dios liberó a un pueblo, a una nación inmunda y la llamó para ser una nación santa. Entonces, para aprender a ser la nación santa, le dio su ley. Para crecer como esta nación, le dio alimento a esa nación santa. Y luego, para hacerla santa, le dio santidad en el sistema sacrificial. Ahora, la última cosa que vamos a mirar hoy es que Dios hizo, hubo un lugar para un Dios santo entre una nación santa dentro de un mundo inmundo. ¿Ok? Yo sé que eso es mucho, pero vamos a volver a leerlo. Escucha eso porque eso es la cima de todo lo que estamos hablando. Que Dios creó un lugar para el Dios santo entre una nación santa dentro de un mundo inmundo. Y esto nos lleva a una gran porción del Pentateuco que se trata del tabernáculo. Eso es interesantísimo porque Dios está creando. El objetivo final de Dios en nuestra salvación no es solamente el perdón de los pecados. Ese es el medio para sus fines. Su objetivo final es la unidad profunda, inquebrantable, exclusiva, amorosa y creciente e íntima de relación entre Él y nosotros. Lo que impide esto es el pecado. Entonces tuvo que tratar con el pecado, pero al tratar con el pecado, Él logró su objetivo y su fin es esta relación íntima, inquebrantable, exclusiva, profunda, creciente y amorosa con Él. El pecado se interpone entre nosotros y Él. Y el pecado es el elemento de desintegración de la unidad para la cual fuimos creados con Dios. Fuimos diseñados para tener una relación con Dios y entre nosotros que siempre esa relación vaya aumentando y que nosotros nos mantengamos conectados con Él para siempre. Mira lo que Jesús dijo en Juan 15, 4 y 5. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Yo soy como el pámpano. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, esto es la cima está en Cristo Jesús, pero como dije hace un momento, Dios puso la pauta de cómo será servido, de cómo nosotros le seguiremos, cómo nos dirigiremos hacia Él. Y todo eso se encuentra en la historia de Israel, pero también en el tabernáculo. Entonces, quiero recorrer con ustedes brevemente todos los elementos del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, toda la instalación del tabernáculo aquí en el dispositivo aquí,
El mero tabernáculo es donde se ministraba la presencia de Dios, pero había un patio exterior donde habían unos muebles, pero alrededor de toda la sede había una cortina, porque no era para que la gente siempre anduviera mirando, oh, ¿qué está pasando dentro del patio de, los sacrificios, mira el lavacro, wow, qué chido. No. Hubo una cortina porque todo lo que estaba pasando ahí era santo, era puro. Es un lugar santísimo, como dice Ezequiel capítulo 43. El tabernáculo y luego el templo servían la misma función. Y Ezequiel dijo, eso es la ley del tabernáculo o del templo. Santidad total o santidad absoluta. Esa es la ley del lugar donde habita la presencia de Dios. Tiene que haber santidad. Si va a haber una nación santa, ellos sirven a un Dios santo y necesita un lugar santo donde morar entre un mundo impuro. Entonces, primero es, miren las instalaciones, hay una parte roja en la parte enfrente de la foto ahí. Esta es la puerta. Hay una sola entrada y hay una sola salida. ¿Por qué? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. En el libro de Juan, Jesús también dice, yo soy la puerta. Entonces Jesús es la entrada. Jesús es la puerta. Alguien dice amén a esto. Ahora, esta nación santa debe ser entre un mundo inmundo. Entonces, en otras palabras, de todo el mundo impuro, lo que Dios está haciendo, está creando un espacio donde hay pureza nuevamente, donde hay pureza y bendición en medio de la maldición que cubre todo el resto del mundo. Entonces, en la puerta nosotros vemos algo muy interesante. En las instalaciones de la sede del tabernáculo, tenía que ser orientado la puerta hacia el este, siempre hacia el este. Yo no sé si recuerden, yo creo que fue en la primera clase que hablé acerca del este y oeste, de que dice que Dios plantó un huerto en el este. Y cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, ellos fueron expulsados por el este. Y luego cuando la humanidad se rebeló en contra del Señor en Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel, dice, en el este, en la tierra de Sinar, comenzaron a construir la torre. Entonces, miren, en el este, salieron por el este, ahora están rebelando en el este. Entre más iban hacia el este, más lejos de Dios se iban. Pero interesante que en las instalaciones del tabernáculo la puerta está orientada hacia el este. ¿Por qué? Porque, miren el dibujo es mío, no es muy bueno, pero van a ver cómo el huerto estaba orientado igual como lo era el tabernáculo. La entrada y la salida estaba en el este, donde Adán y Eva fueron expulsados lejos de Dios, y siempre iba aumentando cada vez más la rebelión. Pero Dios dice, yo quiero que la puerta del tabernáculo esté orientado al este, porque en el arrepentimiento el hombre que iba en el este ahora va a dar una vuelta de es que es el arrepentimiento, y va a entrar hacia el oriente, que es regresar a Dios. Mira, los dibujos en el huerto fueron expulsados, y para llegar a la presencia de Dios, Dios los está literalmente
trayéndonos de regreso a casa. ¡Qué belleza de imaginería en este tabernáculo! Y solo hemos hablado de la puerta. Gloria a Dios, nos está trayendo de regreso a casa. Y por eso hay muchas imágenes del huerto en el tabernáculo. Por ejemplo, vamos a mirar el candelabro en unos momentos. El candelabro se ve como un árbol y hay un árbol de vida en el huerto. El huerto era el lugar de la presencia de Dios y el tabernáculo es el lugar de la presencia de Dios. Los dos están orientados hacia el este. Y miren el dibujo del huerto. Hay dos ángeles. Hay dos ángeles que están guardando, acuérdense, con sus espadas encendidas en fuego para guardar el camino de regreso al árbol de la vida para que nadie pasara. Pero en el tabernáculo nosotros miramos estos dos ángeles otra vez. Vamos a mirarlo en un segundito. Entonces, quédense conmigo. Pero hay frutas en el tabernáculo, hay granadas, hay flores, hay árboles, flores de almendra. Los adornos, todos tienen frutas y flores. ¿Por qué? Porque el tabernáculo es como un retorno al huerto, un retorno a la presencia de Dios. Pero ¿cómo regresamos a la presencia de Dios? Regresamos a la manera y la pauta y patrón establecido por Dios, y este patrón se ve en el tabernáculo. Entonces, después de entrar en la puerta, yo sé que tengo un dispositivo de un sacerdote. Eso es como el sumo sacerdote de Israel se vestía de acuerdo a lo que se dice en la Biblia, pero vamos a seguir. Después de la puerta, el primer mueble que encuentras es el altar. ¿Y qué es lo que se hace sobre el altar? Es donde se ofrecen los sacrificios. Es donde se derrama la sangre. Entonces, cuando en la jornada, quiero que veamos toda la instalación del tabernáculo como una jornada de regreso a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es la primera cosa que necesitamos cuando entramos por la puerta? Necesitamos la salvación. ¿Y cómo obtenemos la salvación? Por el sacrificio de sangre que Cristo Jesús ofreció por nosotros en la cruz. Cada animal que derramó su sangre sobre ese altar estaba apuntando hacia lo que Juan el Bautista dijo: el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es el sacrificio más grande y para todos. Entonces, el altar significa la cruz. Y ahora, ya lo dijimos anteriormente en este discurso, esta clase para esta mañana, ¿qué es lo que necesitamos hacer después de la salvación? Necesitamos bautismo. Jesús lo ordenó: sean bautizados, sumergidos en agua, como símbolo de morir con Cristo y resucitar con Cristo. Pero interesantemente, ¿qué es el siguiente mueble que nosotros vemos en el tabernáculo? Es un lavacro, donde el sacerdote, después de pasar por el altar, tenía que lavarse en agua. Si esto no es simbolismo de bautismo, entonces yo no sé lo que es. ¡Wow! ¡Wow! Ahí en el mismo tabernáculo tenemos el camino de salvación y discipulado, de conocer a Cristo hasta la presencia de Dios, que actualmente practicamos hoy, pero por medio de Cristo en vez de un tabernáculo. Por eso Cristo Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a construir. Y ¿cómo crees? Es más de 40 años para construir ese templo. Pero la Biblia dice en el libro de Juan, Jesús no hablaba del edificio, estaba hablando de su propio cuerpo. En otras palabras,
Todo lo que es el tabernáculo y el templo ahora está en la persona de Cristo Jesús. Pero todo lo que es el tabernáculo y el templo es el patrón establecido. Cristo, el sacrificio, bautismo. Y perdón, no tengo un dispositivo para eso, pero había una cosa más que el sacerdote necesitaba antes de entrar en la carpa del tabernáculo. Necesitaba el aceite de la unción. La Biblia dice que si el sacerdote entraba en el lugar santo sin haber sido ungido con el aceite, moría. Pero ¿qué es eso para nosotros? Piensen, salvación por la cruz, bautismo en agua y tal vez bautismo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Hasta en el Antiguo Testamento está dando el patrón para el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora, entrando en la primera parte de la carpa estaba en dos partes. La primera parte era el lugar santo. Y la primera cosa, cuando entrabas a la mano izquierda, había el candelabro que daba luz. El Espíritu, Cristo, la palabra de Dios es lámpara para mis pies y luz para mi camino. El Espíritu Santo es fuego y Cristo es la luz del mundo. Esto nos habla de la obra del Espíritu Santo y habla de la obra de la palabra de Dios viva y eficaz en nuestras vidas. Y puedes ver cómo eso está creado como un árbol que tiene granadas y flores de almendras, como que es algo viviente. Las 7 ramas como ramas de un árbol. Es como que es, no sé, el árbol de la vida del huerto de Edén. Entonces, acudimos a la luz de Cristo Jesús. No había de haber oscuridad y también era el trabajo del sacerdote de nunca permitir que hiciera falta aceite para estas lumbreras. Pero ¿qué es lo que Jesús dijo en una de sus parábolas de las 10 vírgenes? Que 10 vírgenes estaban esperando la llegada del novio. Y 5 eran insensatas y 5 preparadas. Para 5 no les hizo falta aceite y para las otras 5 insensatas que les hizo falta el aceite, y cuando llegó el novio, ellas no estaban preparadas. De la misma forma que el sacerdote no había de dejar que se apagara esas lumbreras y hiciera falta el aceite, igual para nosotros, que nunca se apague el aceite ni la luz de Cristo Jesús, ni la unción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es a la mano izquierda. En la mano derecha, al entrar en el tabernáculo, había una mesa. Una mesa que contenía pan y vino. Había un frasco, un poco de vino ahí también. Por favor, si eso no es la Santa Cena, yo no sé qué es. El pan es Cristo Jesús, el aceite es su sangre, es como entramos y somos llenos del aceite del Espíritu Santo para luz, y luego físicamente comemos de Cristo. Literalmente hacemos esto en nuestros servicios dominicales. Comemos pan y vino, y luego enfrente de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo había un altar de incienso. La Biblia habla de incienso como nuestras oraciones que suban delante del Señor. Nosotros vemos este incienso en el libro de Apocalipsis. Las oraciones de los santos suben delante del Señor. Es nuestra intercesión, nuestro clamor a Dios, orando en el Espíritu ante Dios.
Wow, mira el simbolismo, la cruz, el bautismo con el Espíritu Santo, el aceite perpetuo de la luz de Cristo en nosotros, la Santa Cena y ahora la intercesión y la oración. Y luego detrás de la cocina era el lugar santísimo. Antes de entrar en el lugar santísimo había una cortina. Pero quiero, por favor, que miren qué está tejido sobre esta cortina. Dos querubines. Dos querubines. Ok. Dios puso dos ángeles para cuidar el camino de regreso a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que está cuidando el camino de regreso a la presencia de Dios, que está entretejido en la cortina? Son dos querubines, mis queridos. Esos son los mismos querubines. Y no es por nada que ellos están ahí. Los que Dios depositó en la entrada del huerto son los mismos que están tejidos en la cortina, separando el lugar el lugar de la presencia de Dios de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos expulsados de la presencia de Dios y hay dos ángeles diciendo no pueden pasar. Entonces, en el simbolismo del tabernáculo es lo mismo. La presencia de Dios es el huerto de Edén y hay dos ángeles diciendo, alto, no se te concede el paso porque son gente pecadora e inmunda. No pueden pasar a la presencia de Dios. Wow, pero no es la última vez que vamos a mirar estos ángeles, porque pasando detrás de esa cortina solo una vez al año, el sumo sacerdote podía pasar detrás de esa cortina para ofrecer sangre sobre la silla de misericordia, o ese es el arca de pacto, pero la tapadera se llama la silla de misericordia. Y por favor, díganme, ¿qué está sobre la tapadera de esta arca? ¡Wow! Dos querubines son los mismos que están cuidando, guardando la presencia de la gloria de Dios. Solo una vez al año. Oh, quédense conmigo, porque van a ver algo que tal vez nunca vieron en las escrituras. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía llevar una olla de sangre y derramarlo entre estos dos querubines para el perdón de Dios, para los pecados del pueblo de Israel. ¿Dónde lo ofrecía? Entre estos dos querubines. ¿Y qué hacían esos querubines? En el huerto, en la cortina, sobre la tapadera del arca, diciendo, no puedes pasar aquí porque son gente inmunda, sino esta vez, una vez al año, el sumo sacerdote ofrece sangre y perdón. Ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Ustedes ya saben. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que Cristo ofreció en la cruz? Su propia sangre. Entonces, el sumo sacerdote entrando a donde los querubines ofrecía sangre. Ahora Jesús murió en la cruz, ofreció su propia sangre. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando él murió en la cruz derramando de su sangre, la cortina se partió en dos. El sumo sacerdote traspasó la cortina, el velo, para ofrecer su sangre. Pero no termina ahí, mira. En la mañana de la resurrección, las mujeres llegan a la tumba de Jesús, donde su cuerpo, también su sangre, estaban yacidos ahí. ¿Y qué dice, qué relata el Evangelio de Juan que las mujeres vieron allí? Dos ángeles, uno a los pies donde estaba Jesús y otro a la cabeza.
Jesús, el cuerpo y sangre de Jesús literalmente estaba puesto y tendido entre dos ángeles. Ahora, estos dos ángeles ya no están. ¿Por qué? Porque ellos ya no están guardando el camino de regreso. Jesús dijo, yo soy el camino de regreso. Nadie viene al Padre, sino es por medio no de dos querubines, sino por medio de mí. Todo lo que nosotros hemos visto en el Pentateuco está llegando a ese momento. Hay más que estudiar todavía, pero está llegando a eso. Dios tomó un pueblo inmundo y lo llamó para ser un pueblo santo. Y luego los alimentó, les dio su palabra y les dio la manera de entrar en su presencia, y todo lo que vemos en esto se cumple en Cristo Jesús. Ahora todo ese tabernáculo y templo es innecesario, porque el templo ahora se centra en Cristo Jesús, y yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hemos sido integrados en la vida de Cristo y por medio de él tenemos conexión con Dios. Eso no es una enseñanza del Nuevo Testamento, es una enseñanza desde el Antiguo Testamento, y es el propósito del Pentateuco, para que el pueblo de Israel pudiera reconocer a la persona, el ministerio, la muerte y la resurrección y la obra de Cristo cuando él había de venir. Vamos a terminar allí para hoy. Gloria a Dios por esta magnífica revelación de su palabra para nosotros. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pastor Kyle, muchísimas gracias. Tremenda revelación de las Escrituras la que hemos recibido el día de hoy. Y si usted ha sido impactado por las cosas que ha escuchado, yo le invito a que oremos brevemente, porque esta es una palabra sumamente importante para nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros ministerios, para nuestra vida como creyentes. Padre, te damos gracias por la revelación que tú nos regalas el día de hoy. Padre, permite que tu palabra, tus estatutos, tu revelación sea guardada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y Padre, produzca vida y fruto en abundancia para ti, para tu reino, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Y les recuerdo que la manera en que usted puede apoyar este ministerio, que estas palabras, esta revelación sea alcanzando a otros en las naciones. Número uno, usted puede ir a nuestra plataforma de YouTube y allí suscribirse al canal de Comprensión de los Tiempos. Al hacerlo, usted está apoyando para que otros reciban esta revelación también. Y número dos, usted puede ir a nuestra página web y allí puede hacer una donación que nos va a llevar adelante en el compromiso de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. El Señor los bendiga y nos vemos en 8 días con el pastor Kyle Bauer, y seguimos adelante con nuestro estudio del libro del Pentateuco. Bendiciones.